Este es el primer capítulo de nuestro nuevo programa en Latinus y hay que hablar del coronavirus, del drama humanitario, de la crisis de salud y en particular del desempeño de un hombre, un funcionario público que es la cara más visible de la pandemia en el país. Excelente médico, imbatible epidemiólogo, perfecto estadista, vamos, un campeón que no ha ganado ninguna batalla, pero bueno, que goza del cariño y la simpatía generalizada. ¿Mandé? No, gracias. Son la... Ya me... Ahora sí me cambió el ritmo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Hasta hace unos meses, López-Gatell era un desconocido, un subsecretario más de los muchísimos que hay en el gobierno. Pero no era desconocido para todos. ¿Sabe quiénes sí lo conocían muy bien? Los papás de los niños con cáncer. Los que se manifestaron por la escasez de quimioterapias para sus hijos por culpa del desabasto de medicamentos que generó el actual gobierno. ¿Y sabe por qué lo conocían? Porque cuando fueron a pedir tratamientos para que sus hijos no se murieran, López-Gatell los despreció así. A este pequeño grupo de 5 o 6 autodenominados padres de familia. ¿Autodenominados padres de familia? Así hablaba de los papás de niños con cáncer que le pedían medicinas para que sus hijos no se murieran. El resto del país lo conoció después, cuando llegó el primer caso de coronavirus a México en los últimos días de febrero y lanzó lo que sería su estrategia contra la pandemia. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. A partir de ahí se fue volviendo el rockstar de la 4T. Llevamos casi 100 días de que llegó el primer caso a México. ¿Y qué tenemos como resultado de la gestión del rockstar? Que México es uno de los países que menos pruebas de COVID hace en todo el mundo y aún así somos el 7º con más muertes de todo el planeta. ¿Por qué estamos ahí? Porque todo empezó mal. De entrada, López-Gatell se negó a hacer pruebas masivamente. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar. Esta visión completamente fuera de lugar la sostiene el director general de la Organización Mundial de la Salud. Test, test, test. López-Gatell decía que él no necesitaba pruebas porque tenía el método de vigilancia centinela. Y con eso le daba para vigilar el comportamiento de la enfermedad. La vigilancia centinela pues, está más bien pensada para detectar el dengue en Yucatán, el Zika en Guerrero, el chikungunya en Veracruz, pero no para enfrentar la pandemia del siglo. Un virus nuevo, más letal de lo que se creía y con una rapidez de contagio que tiene al mundo entero en cuarentena. Y claro, pues como no se hacen pruebas, están subestimados los casos y están subestimadas las muertes por coronavirus. Aún así, en las cifras oficiales, ya rebasamos a China. Ya tenemos más muertos que China, donde surgió la pandemia. Y no digan que nadie cree los números de China, porque la verdad es que en el mundo ya tampoco nadie cree los números de México. Brotes entre médicos en los hospitales, hospitales saturados, bolsas con cadáveres apilados, testimonios de doctores hablando de que viven una situación de guerra, que si llegas con COVID te sientas a esperar que se desocupe una cama. ¿Y cómo se desocupa? Cuando alguien se muere. Y mientras todo esto venía sucediendo en la realidad desde hace semanas, López-Gatell, dedicado a pintar un panorama color de rosa, con pocos casos, con pocas muertes. A ver, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el periódico El País, todos exhibiendo que México maquillaba el número de muertos y de contagiados. Y entonces, fiel a su jefe, ¿qué contestó López-Gatell cuando se vio exhibido? ¡Complot! Algo que me llama la atención, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales. Pues el complot siguió. CNN, Sky News, Financial Times, The Guardian, Los Angeles Times, Deutsche Welle, hasta Al Jazeera. Pues es un tema yo creo que ya muy trillado, seguirá saliendo. Pues ya estará muy trillado para él,
Pero lo que todo mundo empieza a saber es que el número de muertos real puede ser hasta 3 veces mayor del que dice López-Gatell. Y el número de casos reales, 25 veces más grande. Con actas de defunción en mano, usando las mismas bases de datos que el gobierno, ya periodistas, médicos, especialistas, matemáticos, estadísticos, académicos han llegado a la misma conclusión. El subsecretario está maquillando las cifras. Desde hace tiempo empezó a quedar exhibido, desde abril de hecho, cuando con la vigilancia centinela pues no le salían las cuentas al subsecretario, hasta que un día, ya en medio del escándalo de que sus números no cuadraban, tuvo que salir a aceptar que pues, el número de casos reales era mayor al que estaba reportando. 8 veces, 8 veces. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Y así finalmente aceptó que por cada caso oficialmente reportado había 8 en la vida real. Pero en la misma conferencia de prensa dijo que así como se podía multiplicar por 8, pues también por 10 o por 12. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Esa es la interpretación. Y en realidad ni 8, ni 10, ni 12. 25. 25 es lo que reflejan sus propios números y que él nunca ha querido aceptar. 25 veces más casos reales por cada oficial que él reporta. Gobernadores, secretarios de salud de los estados han criticado las cifras, y no solo los de oposición, que muchos de plano ya dicen, yo no le creo a Gatell, hasta los de Morena. Miguel Barbosa de Puebla, el que dijo que a los pobres no les daba COVID, señaló que los datos presentados por López-Gatell eran falsos. Apenas la semana pasada, Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, habló de desinformación. Y se sabe que Claudia Sheinbaum ha puesto en tela de juicio los números de Gatell al grado que la Ciudad de México empezó a llevar su propia contabilidad con sus propios científicos. Esto ya no es un problema de matemáticas, es un problema de transparencia. ¿Y qué pasó cuando entramos a la fase 3? Cuando ya era escándalo mundial lo de las pruebas y el maquillaje de cifras en México. Pues López-Gatell salió y dijo, la vigilancia centinela ya no es prioridad. Olvídense de la vigilancia centinela, seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente. Muerto el centinela, ¿qué hacemos? Ah, pues el semáforo. Y entonces, mientras México casi cada 2 días rompía récord de muertes y casos reportados, López-Gatell dijo, estamos listos para la reapertura con nuestro semáforo. Los rojos y naranjas siguen encerrados, los amarillos pueden ir pensando en reabrir, los verdes ya pueden ir reabriendo. Como habían dicho que volveríamos a la normalidad el 18 de mayo, pues sacaron el semáforo y dijeron 300 municipios, más de 300, ya pueden regresar a la normalidad. Municipios chicos, todos. Los llamaron los municipios de la esperanza. ¿Por qué? Pues porque en ellos no había ni un solo caso. ¿Y por qué no había un solo caso? Porque en la inmensa mayoría no habían hecho ni una sola prueba de COVID. ¿Qué dijeron los presidentes municipales? Mandaron a la goma a Gatell. Le dijeron que no estaba controlada la pandemia en los municipios y más del 90% decidió no abrir. No hubo esperanza. Entonces, con el mismo semáforo como nuevo método de control, se estableció que la Jornada Nacional de Sana Distancia terminaría el 1 de junio. Y cuando llegó la fecha para entrar a la nueva normalidad, ¡tarán! El nuevo semáforo. Y con toda su cachaza, López-Gatell dice, bueno, pues la reapertura queda ya ahora bajo responsabilidad de los gobernadores. O sea, casi les dice, se los dejo ya resuelto, ¿no? A ver, todo esto nos lleva a un tema central. La incapacidad permanente de decirnos cuándo es el pico y cuándo pasaría o pasará lo peor. Los cálculos de Gatell han fallado sistemáticamente. El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. Fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Pero no deben nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. La última es del 2 de junio. Y así como con el pico de la pandemia, también nos fue con lo de aplanar la curva.
Eventualmente llegará un punto en donde ya va a ser completamente plana. Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. ¿O qué me dice de los cubrebocas? ¿Ya cambió de opinión como 5 veces? Protegerlos. Ante la ausencia de otras alternativas, siempre existe la idea de usémosla. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Pero no es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar. ¿Por qué hoy sí estoy diciendo cubrebocas y yo mismo me puse uno, más aquí lo tengo? ¿Y por qué antes no? Por una sencilla razón. El énfasis fundamental fue quédate en casa. Y eso que no ha hablado de la actitud de López-Gatell ante el presidente López Obrador. A ver, en muchos países del mundo hay un científico al lado del presidente enfrentando la pandemia. Son científicos valientes, que les dicen la verdad. El doctor Fauci en Estados Unidos, por ejemplo, contradice a Trump en sus mismas conferencias de prensa. En Brasil, al presidente Bolsonaro ya le renunciaron 2 ministros de salud. Y en México, cuando López Obrador siguió haciendo mítines y dando besos de mordisco a los niños, López-Gatell... La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Cuando López Obrador convocó a la gente a seguir saliendo a los restaurantes como si nada, ¿López-Gatell dijo algo? No. Cuando López Obrador declaró que habíamos domado la pandemia, ¿Gatell dijo algo? Porque 10 días después teníamos el triple de casos. Cuando López Obrador decidió reanudar sus giras políticas con el semáforo de todo el país en rojo, ¿qué dijo Gatell? Nada. Lo que sí dijo fue cuántas personas iban a morir en México por coronavirus. Lo dijo hace un mes, el 4 de mayo, hizo el cálculo. Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita, como pudieron ver, tenemos 2.271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos justo en el punto, cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2.000 o 3.000 y con ello ya tendríamos casi 6.000. Un mes después, cheque usted la cifra de anoche, estamos al doble. Y eso que son solo los datos oficiales, sin contar las muchas muertes que están registradas. En suma, contra el mundo, sostuvo su política de no hacer pruebas para mantener a la baja los casos. Abandonó presupuestalmente al sector salud. Dejó indefenso al personal médico en el país. Las manifestaciones, cosa de todas las semanas. Este gobierno prefirió taparse los ojos sobre la magnitud del contagio con tal de contener su impacto político. Y para ello realizó una operación de administración política de las cifras, un vil ocultamiento de muertes. Sus resultados técnicos son desastrosos. Todas sus proyecciones de tiempo y comportamiento de la pandemia han fallado rotundamente. Empezaron tarde, el pico lo predijeron para hace un mes y aún no se alcanza, y están abriendo la actividad con la tendencia de contagios y muertes en su mayor crecimiento. La estrategia general no fue epidemiológica, fue política. Y López-Gatell, más que científico, ha sido el propagandista del régimen para proteger al presidente y al gobierno. Por eso, en pleno pico de la pandemia, con 10,000 muertes y 100,000 contagios a cuestas, hay alguien que con él está feliz, feliz, feliz. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Soy Carlos Loret de Mola. Bienvenidos a Latinos. Hoy nos acompañan en el estudio de Latinos el doctor Luis Bojalil, quien está en la primera línea de fuego en el Hospital Regional número 1. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la doctora Lorian Jiménez Faidy, quien es doctora en Ciencias Médicas, investigadora en microbiología. Ella está al frente del Laboratorio de Microbiología de la UNAM y es egresada de Harvard. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor,
¿cómo está la situación en este momento en la primera línea de fuego? ¿Ya domamos la pandemia? No, Carlos, la situación está muy complicada. El hospital, cuando menos en este que yo estoy, está lleno. Hay 170 camas en el hospital, actualmente hay 160 pacientes, aproximadamente 30 o 32 pacientes bajo intubación. Y la situación es muy delicada. El hospital, pues cada día tenemos más pacientes. Los recursos sentimos que se empiezan a terminar. Los equipos de protección que nos están dando en algunas ocasiones es de buena calidad, la mayoría de las ocasiones no es de buena calidad. Las mascarillas se rompen, no cubren bien la boca, entonces estamos expuestos a que al lado de la cara aspiremos partículas de virus. Los gogles que nos dan no embonan a los ojos. Entonces, es muy angustiante estar trabajando bajo esa tónica o esa situación. ¿Tienes miedo a contagiarte, a morirte, ¿no? Por supuesto que sí. Contagiarme yo y contagiar a mi familia. Hay muchos médicos que han estado enfermos, unos que están cayendo, otros que desafortunadamente han fallecido, y no hay apoyo de ninguna institución gubernamental para las familias que han quedado huérfanas de médicos. ¿Se sienten ustedes abandonados? En cierta forma sí. Estamos, creo que, dando la vida ahí por la población y en muchas ocasiones no obtenemos respuesta de nadie, que muchas veces nos sentimos engañados de que nos dicen va a haber esto y no hay, va a haber el otro, no ha llegado, espérense un mes y no pasa nada. Engaño también cuando hablan con la población, los altos funcionarios, doctora. Usted ha sido particularmente crítica de las cifras oficiales en torno a esta pandemia. Sí, es un engaño general. Es un engaño generalizado. Lo cierto es que las cifras que se están presentando actualmente son, no sé si se le llamaría engañosas, son engañosas, de hecho, pero son cifras de muy pobre calidad, de muy mala calidad. Simplemente ayer se reportaron más de 1000 casos. La gente pone el grito en el cielo, 1000 casos, y entonces el doctor López-Gatell decide, no se preocupen, no es grave, es que esos 1000 no se murieron ayer. Son 1000 que se murieron en alguna otra... Bueno, ¿cómo puede admitir esto sin pudor? O sea, ¿cómo puede admitir esto pensando, no es tan grave que se hayan muerto esos 1000 porque no fue ayer? A ver, es incluso mucho más grave, y explico por qué. Porque además no sabemos cuándo se murieron ayer. Ah, bueno, sí sabemos. Yo, por ejemplo, que bajo todas las bases de datos, todos los días las bases abiertas de datos de la Secretaría de Salud, pues se puede entonces registrar cuál es el rezago. Y el rezago ahorita, de las muertes que ayer se reportaron, de las 1092 que se reportaron ayer, las primeras son atrasadas hasta de la última semana de marzo. Entonces, va de marzo. O sea, hay muertes que se reportaron ayer que sucedieron hace 2 meses. Así es. Entonces, muertes que sucedieron ayer a lo mejor se terminan reportando dentro de 2 meses. Bueno, para que a la gente le quede claro, en la base de datos de ayer, o sea, la base del 3 de junio, ¿sí? El número de defunciones del 3 de junio son 9 nada más. Es un absurdo. Y quiero tratar de explicar por qué esto es tan grave. O sea, se reportan algunas la última semana de marzo, después la primera y segunda de abril, pero la mayor cantidad de las muertes que se reportaron ayer en realidad son de la segunda quincena de abril y de todo el mes de mayo. Ajá. Y entonces así se distribuyen. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si tenemos un rezago de 2 meses y medio en la información, quiere decir que esta información no solo es que no sirva para informar, sino que no sirve para el único propósito, el propósito básico para que esa información debe tener, que es que la autoridad tome decisiones con base en esa información. Los datos que se tienen que servir para que la autoridad entonces diga, a ver, aquí algo está pasando mal. Si algo está pasando mal, hay que intervenir. ¿Con qué? Pues con acciones. Cuando se ve que nuestro índice de letalidad es el más alto de toda Latinoamérica y estamos ya tuteándonos en los índices de letalidad en los 3 más altos a nivel mundial, pues uno pensaría que la autoridad, a ver, esto no es normal. ¿Por qué está alto el índice de letalidad? Entonces,
pues entonces hay que ver por qué. Están llegando demasiado tarde los pacientes al hospital, la atención que se les está dando no es la adecuada, no tenemos el equipo, los insumos, los médicos. Es decir, el trabajo de la autoridad no es servir como espectador de la catástrofe que ocurre y simplemente informarla, ¿no? O sea, decir, pues ahora son 1,000 y ahora son 10,000 y son 11,000 y sí es cierto, ¿saben qué? Para finales de mes van a ser 30,000. A ver, no entendieron su trabajo desde el principio, porque el trabajo del doctor Hugo López-Gatell desde el primer día era muy claro su trabajo, que era impedir la diseminación de los contagios en este país, impedir que esto se saliera de control. Cada día se hacen menos y menos y menos pruebas por caso en México, cada día. En el último mes, la disminución en el número de pruebas ha sido del 63% en el último mes. ¿Ya tiraron la toalla? Ah, no, la tiraron desde que dijeron no tiene caso seguir los contactos. Entonces, pues digo, cualquiera puede ver que el gobierno se ha vuelto simplemente un espectador de lo que ocurre. Y entonces nos dicen hoy... Un reportador de muertos. Reportador de muertos, así. ¿Esta estrategia gubernamental ha costado muertes en el país? ¿Se ha llevado vidas? Indiscutiblemente. O sea, ¿pudo haber sido mucho menor? Claro. A ver, esa es otra de las estrategias que el gobierno tiene, de hacer creer a las personas que esto era inevitable, que de alguna manera esto la maldición. No se puede impedir. Aquí no se puede impedir. Y el mismo doctor López-Gatell lo ha repetido muchas veces. Yo les dije que el virus iba a llegar, ¿y qué pasó? Llegó. Yo les dije que iban a haber miles de infectados, ¿y qué pasó? Hay miles de infectados. Un día dije que iban a haber 8,000 muertos, ¿y qué pasó? Se murieron 8,000. Su trabajo era impedirlo, entonces era controlar la migración, seguir los casos, hacer las pruebas, no sin ton ni son. Cuando él dice, no podemos hacer pruebas a toda la población, entonces es mejor no hacer pruebas. Bueno, es un absurdo. A ver, con unas pocas que se hagan, unos pocos casos que se sigan, unos pocos casos que se controlen, un poco se van cortando las cadenas de transmisión. Esa es la meta, cortar las cadenas de transmisión. ¿Para qué sirvió la Jornada Nacional de Sana Distancia? Si ahorita empieza a salir la gente, pues se va a disparar. ¿De qué sirvió? ¿Es momento para reabrir? No, de ninguna manera. Estamos, como ahora sí lo explica, en el pico, ¿no? En la parte de mayor contagio. Cuando él dice vamos como a la mitad o vamos, la verdad ni él ni nadie sabe en qué momento vamos. No sabemos si estamos aquí o acá. Lo cierto es que seguimos en aumento, en ascenso muy acelerado. Doctor, ¿ustedes notan en los hospitales que estamos en el pico? ¿Viven una situación de guerra? Carlos, desde hace un mes quizás estamos en el pico. Se ha venido diciendo que el pico y el pico y el pico y nunca ha llegado ese pico y lo único que estamos viendo en los hospitales es más y más y más enfermos y más pacientes que mueren cada día. La verdad es que el decir en México hay 1 millón de ventiladores o 10 millones de ventiladores, a mí eso se me hace una catástrofe terrible porque eso quiere decir que va a haber 1 millón de muertos o 10 millones de muertos, porque intubar a un paciente es condenarlo a que muera. El 88, el 89% de los pacientes que se están intubando en el país fallecen. Entonces no es cosa de tener 1,000 ventiladores o que traigan de China 10 millones de ventiladores. Es cosa de empezar a tratar de frenar esta epidemia que está acabando con la población. Mucha gente dice, son 127 millones de mexicanos y solo hay 100,000 infectados. Esa es la cifra que nos dicen que hay. Si lo multiplicamos por 10, por 20, podemos tener 3, 4, 10 millones de infectados. ¿Dónde están? No lo sabemos. ¿Qué tan sintomáticos están? No lo sabemos. Doctor, ¿qué ha sido para el personal médico esta desgracia? ¿Cómo la han vivido ustedes y cómo la están viviendo? Al principio todo el mundo tenía el ánimo hasta arriba de decir vamos a lograr acabar con esto, sí van a haber bajas, pero si nos protegemos, si nos cuidamos entre todos, lo vamos a lograr. Al día de hoy hay un estrés entre el personal de salud
como yo nunca lo había vivido. Un estrés de que crees cuando llegas a tu casa que si te duele la cabeza ya estás infectado, que si tienes una expectoración ya te dio coronavirus, si te duele la rodilla por algo ya te infectaste. La mente nos empieza a traicionar y el estrés que se está generando entre todo el personal médico es brutal. Y la poca empatía que hay en el gobierno hacia nosotros, hacia el personal de salud, es peor. ¿Cómo ha sido familiarmente para ustedes? Familiarmente es muy difícil, platicando con muchos médicos, enfermeras y otro personal que está en los hospitales, médicos durmiendo en la sala de su casa para no contagiar a sus familiares, enfermeras durmiendo en hoteles que contrataron, cuando menos en el IMSS, de una calidad muy baja, no pudiéndote acercar a tus familiares a 3, 4 metros, todo es de lejos, todo es saludar de hola, ¿cómo están? Estar el menos tiempo posible. ¿Se extraña abrazar a un hijo? Por supuesto que sí, por supuesto que se extraña abrazar a un hijo. Y nosotros lo podríamos aguantar y con el corazón roto si quieres. Pero que un hijo se te acerque y le digas, hasta ahí como habíamos quedado, ¿cómo le explicas eso? ¿Hasta cuándo le vas a permitir que te abrace? ¿Cuánto tiempo más vamos a durar así? Si no sabemos cuántos pacientes hay infectados, cuántos muertos hay, cuándo va a ser el pico real y cuándo vamos a empezar a salir de esto. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de calcular estas malas acciones del gobierno? ¿Cuánto han multiplicado la desgracia? Sin duda, muchas personas que pudieron evitar ser infectadas se infectaron. De esas, ¿cuántas murieron? Son cifras que tal vez jamás sabremos. Lo que sí sabemos es esto. La ilusión de que la curva va a empezar a disminuir, que se va a aplanar, que algo va a mejorar, es simplemente una ilusión, es un volado. Es decir, estas curvas epidemiológicas que suben, después se encuentran en una suerte de meseta y comienzan a bajar, asumen que algo ocurre para que bajen. Es decir, no es natural, simplemente bajan porque sí, ¿sí? Bajan porque existe algún tipo, un evento, una intervención o algo que las obligue a bajar. Entonces, ese algo puede ser, por ejemplo, una vacuna. Se interviene con una vacuna, pues empieza a bajar. Ese algo puede ser un tratamiento. Se interviene con un tratamiento, empieza a bajar la curva. Ese algo pueden ser las medidas que el gobierno pone, como de contención. Empieza a contener los contagios. El peor error de todos, entonces, se hizo en la fase 3, que fue decir, bueno, se descartó, Centinela ya no sirve porque ya tampoco eso sirve, ¿no? Lo único que se hacía era vigilancia. Si se descartó también la vigilancia, entonces me pregunto, pues, ¿qué se hacía? Nada. ¿Qué se hacía? Un poquito de mitigación laxa, porque nunca fue obligatoria en nuestro país, no era obligatorio el uso de cubrebocas, no era obligatorio nada, etcétera. Entonces se hace la mitigación, pero el objeto de la mitigación no es enciérrense todos y vamos a cruzar los dedos, vamos a rezar un Padre Nuestro y ver si entonces baja la curva, no. Todavía en la fase 3, entonces dicen, ahora vamos a abrir. Válgame, qué ocurrencia. ¿Quién ha hecho eso? O sea, todos los países que han abierto cuando claramente las evidencias científicas indicaban que sus curvas ya iban en declinación. Nosotros estamos abriendo, vamos a hacer, yo creo que a posteriori, tal vez históricamente, tristemente, nos convirtamos en un estudio, en un caso de estudio. Yo creo que ya estuvo de demagogia, de política, de palabras huecas, de cifras que no significan nada. Ya estuvo. Yo creo que es necesario alzar la voz y decir, aquí los mexicanos nos estamos muriendo y las decisiones de nuestras autoridades sanitarias están permitiendo que así sea. Se necesita intervenir. Cuando dicen, ya es demasiado tarde, no crean que es demasiado tarde. Se han muerto 11,000 personas. Las proyecciones más acertadas, las de Yu Yang, que es un egresado del MIT, son unas proyecciones que utiliza los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esas proyecciones están hablando que para el 1 de septiembre vamos a estar en alrededor de 130,000 defunciones, sin haber descendido la curva. Es decir, todavía reportando más de 1,000, 1,500 muertes por día.
Entonces, ahorita la solución es, ¿intervenir sirve? Claro que sirve, porque sirve para salvar a esos otros 130,000 personas que podrían morir de aquí a septiembre. Entonces, se tiene que empezar con inteligencia, con algo, porque dejarlo significa que esto se va a ir. ¿Y queremos saber hasta dónde? Pues yo creo que no queremos saber hasta dónde, porque a dónde va es un lugar muy trágico. Muchísimas gracias, doctores. ¿Algo más que quieran ustedes agregar que no les haya preguntado? Yo sí quisiera agregar, también nos hiciste favor de entrevistar a un miembro de una organización que se llama SOS Héroes Caídos, y lo que quisiéramos es que se entere la gente que existimos, y lo que estamos pidiendo es, si yo falto, que mi familia esté protegida. Lo estamos pidiendo al gobierno, que el gobierno apoye en esas iniciativas para que los médicos estemos protegidos y las familiares de los médicos queden protegidos si llegamos a faltar. No hay ese apoyo actualmente. Lo único que dijeron es, les vamos a dar 50,000 pesos, que no sirven para nada, seamos francos, y entonces queremos tener la seguridad de que si estamos en esta lucha, cuando menos que sirva de algo. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. El 15 de abril, la pandemia ya pegaba con todo en México. ¿Qué estaba pasando en el IMSS en esa fecha? ¿La prioridad era combatir los brotes en los hospitales? No. En el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, ese día se estaba adjudicando un contrato a la filial de una empresa de su hermano, Gavino Robledo. El director del IMSS entregando contratos del IMSS al consorcio de su familia. Un consorcio de 23 marcas y empresas, de las cuales Zoé Robledo solo incluyó 3 en su declaración oficial de posibles conflictos de interés. En este sexenio, el de la lucha contra la corrupción, ese grupo de empresas de los Robledo ha recibido 2 contratos del IMSS, 1 del Banco del Bienestar y 2 del Gobierno de Puebla. Zoé Robledo, director general del IMSS, funcionario y contratista. Un trabajo de Arely Quintero, Tania Rosas y Mario Gutiérrez Vega. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, entregó al menos un contrato a una empresa del corporativo que encabeza su hermano Gavino Robledo Aburto. El 15 de abril de este año, la delegación del IMSS en Puebla adjudicó directamente a Monitoreo de la Información y Publicidad SADCB el contrato para dar seguimiento a los medios de comunicación a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre. Esta empresa es filial en Puebla de Media Solutions, de la que Zoé fue directivo y que ahora está registrada a nombre de Gavino Robledo. Ambas empresas facturan con el mismo domicilio, correos y logotipo. El año pasado, la firma ya había ganado contratos directos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Banco del Bienestar y otro más del IMSS. También es contratista del gobierno de Puebla que encabeza Miguel Barbosa, compañero de partido de Zoé Robledo. En su declaración de conflicto de interés, el director del IMSS solo mencionó 3 empresas: la firma de comunicación Digital Media Monitoring, la inmobiliaria familiar Robledar y la mezcalera Los Portadores del Elixir. Fue socio fundador de Gerencia del Poder, director de la consultora Media Solutions, socio de la empresa Transformaciones Agropecuarias del Sureste y es titular de la marca Empecemos Ya, dedicada a la publicidad y gestión de negocios. Esto, de acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y el Sistema de Información Legislativa.
Las empresas y marcas registradas se dedican al monitoreo de medios de comunicación, a la consultoría de imagen, publicidad y gestión de negocios. 17 de ellas comparten la misma dirección en la Ciudad de México, Insurgente Sur 1605, piso 18, módulos 3 y 4. De estas destacan Gerencia del Poder, de la cual se derivan la mayoría de las firmas registradas, Digital Media Monitoring y Media Solutions. En la última década, la carrera política de Zoé Robledo tuvo el ascenso más visible. Fue senador de 2012 a 2018 y coordinador en Chiapas de la campaña presidencial de López Obrador en 2012. Antes, había sido asesor especial del exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez. Dos compañeros de bancada con los que hizo alianzas políticas en el Senado son los mismos que ahora se relacionan a sus empresas, Miguel Barbosa, de quien fue mano derecha, y Rabindranath Salazar, ahora director del Banco del Bienestar. La Cuarta Transformación los reunió de nuevo. El 1 de diciembre de 2018, Robledo rindió protesta como subsecretario de Gobernación y en junio de 2019, tras la renuncia de Germán Martínez, asumió la dirección general del IMSS. Fue la delegación del IMSS en Puebla la primera entidad federal en este sexenio en entregarle un contrato directo en marzo de 2019, sin licitación ni concurso, por 98,000 pesos a la empresa Monitoreo de la Información y Publicidad. El segundo fue el del 15 de abril de este año, a través de las mismas oficinas y compañía por 287,000 pesos. Para este contrato, solo se recibió la propuesta de una firma. Los socios de Monitoreo de la Información y Publicidad son el exsenador poblano Germán Sierra Sánchez y sus hijos Germán y Carlos Sierra San Martín. El contrato del Banco del Bienestar, dirigido por Rabindranath Salazar, es de 142,000 pesos, también para el monitoreo de medios de comunicación, y fue entregado el 1 de julio de 2019. El servicio fue facturado a nombre de Media Solutions. Otro contrato se lo dio el gobierno de Miguel Barbosa en Puebla el 5 de abril de 2019. Fue por 294,000 pesos por el mismo concepto. Y otro más, ese mismo año, lo entregó la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla por 139,000 pesos. En 2018 y 2019, el Ayuntamiento de Puebla, también de Morena, le pagó 1,693,000 pesos a esta firma por un servicio de plataforma web. Ese proyecto corrupto se cancela. Los involucrados en ese proyecto, como es natural, pues no están contentos. Pero nosotros tenemos un mandato popular y nos eligieron para acabar con la corrupción. En el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado por el presidente López Obrador, Zoé Robledo también recibió un contrato. Fue por 34,726,000 pesos a través de Gerencia del Poder, que se encargó del plan de gobernanza pública, social y empresarial del nuevo aeropuerto durante 2017. De acuerdo con el portal de obligaciones de transparencia, a través de Digital Media Monitoring, empresa en la que Zoé Robledo participó, recibió en el sexenio de Peña Nieto 2 adjudicaciones directas. La primera fue de 375,000 pesos, otorgada por la Presidencia de la República para hacer monitoreo de medios estatales por 6 meses. La segunda fue en 2015 por 469,000 pesos para evaluar a la Secretaría de Economía en medios en la opinión pública. Otras 2 adjudicaciones se las entregó en 2017 la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México por un monto total de 430,000 pesos, cuando gobernaba el delegado perredista Israel Moreno. Estos últimos 4 contratos se dieron mientras Zoé Robledo era senador. Cuando ocupaba ese cargo, registró ante el INPI una nueva marca, Empecemos Ya. La dirección para recibir notificaciones fue el Senado de la República. Ellos dicen que son diferentes a los del pasado. Pues para ser tan diferentes, se ven bastante iguales, ¿no? Nos vemos la próxima semana.